Muy buenas noches, los saludo desde Medellín, siendo 28 de abril del 2026. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con la enseñanza número 117 la titulé Un reposo para el pueblo de Dios. Esta es la segunda parte sobre la paz, porque la primera parte se llamó Paz y Revelación. ¿Qué veremos? 1. ¿Cuál es la verdadera clave para vivir con éxito? 2. ¿Cuáles son las claves para vivir con paz? 3. La relación entre reposar y sentarse. Bueno, esto es extraído del libro del doctor Wierwille, La palabra engrandecida de Dios. En la primera parte de este libro está sobre la abundante bondad de Dios. Lo necesitamos pensar mucho en la bondad de Dios. Aquí ya compartí de esta porción los beneficios de Dios y Job de víctima vencedor. Esas las encuentran en YouTube si quieren. Y hoy un reposo para el pueblo de Dios. En la introducción, el origen de la Biblia nunca es así. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. Textos originales. Luego vinieron las traducciones y luego vinieron las versiones. Hoy en día no hay originales, sí hay traducciones y versiones. Cuando una versión no es fiel a la traducción, el sentido de la escritura cambia. Por ello necesitamos ir a los idiomas que originalmente se escribió la Biblia: hebreo, arameo, griego, pues para evitar la mano del hombre y encontrar la palabra pura. La versión Reina Valera 1960 tiene un estilo que en parte se parece a la versión King James, la en inglés. Y está en nuestras manos, en sus manos, el procurar con diligencia presentarnos aprobados a Dios como obrero, que no tenemos que avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad, como dice 2 Timoteo 2:15. Una nota. La versión Reina Valera 1960 es una traducción y revisión directa desde los idiomas originales bíblicos, y además hay una Biblia amplificada en inglés. De ahí les sacaré una amplificación de una parte de las escrituras. Bueno, ahora sí, entremos, un reposo para el pueblo de Dios. Una gran clave para vivir con éxito depende de la habilidad de una persona que tiene para reposar, para relajarse, para estar serena y confiada. Los atletas hábiles, como los boxeadores, tienen que saber cómo moverse para amortiguar los golpes. Un hombre que corre en una carrera tiene que saber cómo marcar el paso. La gente que juega el fútbol americano tiene que aprender cómo levantarse lentamente después de una jugada, de tal modo que pueda obtener un poco del descanso necesario antes de volver a juntarse con el equipo. Un hombre de negocios o un profesional que haya tenido éxito y una larga vida tiene también que saber cómo vivir reposados. Tiene que aprender a tener confianza y estar cómodo cuando está ocupado en llevar a cabo enormes responsabilidades y actividades que se le amontonan. Refiriéndose al momento cuando Dios había acabado todas sus obras, Génesis 2:2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Bueno, en el Pentateuco samaritano y en la Septuaginta dice, entre comillas, el sexto día. Y acabó Dios en el sexto día. En Éxodo 20 del 9 al 10. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo y tu hija y tu siervo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Bueno, hablando del mismo acontecimiento, en Hebreos 4:4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios todas sus obras
en el séptimo día. En el mismo contexto, hallamos en Hebreos una maravillosa verdad de Dios que necesitamos reclamar para nosotros mismos. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este es el secreto para vivir llenos de paz. Sin embargo, pero muy pocos cristianos conocen la realidad y la profundidad de este, entre comillas, reposo. En el libro de Primera de Reyes, Dios habla acerca de este reposo para una nación entera. Primera de Reyes 8:56. Y bendijo Dios, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, que ha dado reposo a su pueblo Israel, a la nación entera, conforme a lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Dios no faltó ni siquiera una sola palabra de sus promesas. Y la promesa aquí era que la nación de Israel entera tendría reposo. Así fue como bendijo Dios a su gente. Dios es fiel a sus promesas. En los tiempos del profeta Jeremías, Dios también les prometió descanso o reposo a los habitantes de una ciudad entera si ellos volvían a su palabra. Pues Dios le dio a Jerusalén cuál sea el camino, el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos, habitantes de Jerusalén, en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis reposo. Mas dijeron, no andaremos. En una época Israel como nación encontró reposo. Dios también le prometió reposo a la ciudad de Jerusalén cuando les dijo que allí está el buen camino y andad en él y hallaréis descanso, hallaréis reposo. Sin embargo, por su propia voluntad, el pueblo decidió no andar de acuerdo con la palabra de Dios. Por lo tanto, le fue negado el reposo prometido. Hay otro reposo en la palabra y ese es el reposo que se halla en la relación matrimonial. Según lo relatado en Ruth 1:9, Noemí le dijo a sus nueras Orfa y Ruth: os conceda Jehová que halléis descanso, reposo, para cada una en casa de su marido. Ruth logró precisamente eso cuando se casó con Boaz. Por tanto, puede haber reposo en la vida matrimonial y es una bendición de Dios muy grande. En este periodo de los evangelios, Jesucristo prometió reposo a aquellos que serían sus discípulos, los que querían ser disciplinados. Nosotros queremos ser disciplinados y entrenados por nuestro Padre y su Hijo Jesucristo. Mateo 11:28-29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, yo os haré reposar. Venid a mí y yo os haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas, hallaréis reposo para vuestras almas. Bueno, veamos en Salmos que allí hay otra gran promesa acerca del reposo. Y en otras palabras, aquí vamos a ver la clave para reposar. Atención, atención. Salmos 37, del 4 al 7. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová o reposa en Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
No le prestes atención a alguno de aquellos que parecen prosperar en sus caminos. Antes bien, repose en Jehová y espera en Él. La prosperidad de Dios es la que cuenta, la que el mundo ofrece. Esa es la gran clave para vivir reposadamente. No podemos ser condicionados por la gente o las circunstancias que nos rodean y todavía esperar encontrar reposo. Mirar a Jehová y esperar en Él. Deleitarnos a sí mismo en Jehová. Encomendarle a Él nuestros caminos. Confiar en Él. Esto es lo que nos da reposo. Como los planes de Dios son perfectos y completos, entonces no nos dejemos distraer de nuestro enfoque principal, ¿vale? Bueno, la relación ahora entre reposar y sentarse. Dios reposó después de acabar su creación. La palabra reposar, entre comillas, quiere decir lo mismo que la palabra, entre comillas, sentarse. ¿Por qué se sientan las personas? Pues para reposar. Dios reposó cuando hubo acabado sus obras. Él se sentó. Todo estaba terminado. Jesucristo ascendió al cielo y se sentó. Todo estaba terminado. Jesucristo ascendió al cielo y se sentó. Pueden verlo en Hebreos 10, 12. Ahí voy a leerlo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso mismo se ve en Hebreos 1:3, Efesios 1:20 y Romanos 8:34. Jesucristo ascendió al cielo y se sentó cuando hubo acabado su obra por nosotros. El creyente tiene el derecho de reposar como resultado de la obra terminada de Jesucristo. Cristo se sentó a la diestra de Dios cuando hubo acabado su obra porque todo había sido completado para el hombre, para aquellos que escogen creer. Qué privilegio creer. Bueno, otra gran usanza de la palabra sentarse se encuentra cuando llegó el día de Pentecostés. Hechos 2:3. Dice que el don de Espíritu Santo fue dado, asentándose Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. El Espíritu posó sobre cada uno de los 12 apóstoles. El cumplimiento de todos los requisitos para dar Espíritu Santo a aquellos que creen había sido completamente completado y por lo tanto se sentó, reposó sobre cada uno de ellos. El secreto para vivir reposadamente está personificado en la obra terminada de Cristo a favor del creyente. Nosotros sabemos que somos lo que Dios dice que somos, que tenemos lo que Dios dice que tenemos y que seremos lo que Él dice que seremos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que formamos parte de la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilla! Sabemos que hemos sido circuncidados con Cristo, que hemos sido bautizados con Él, que hemos sido resucitados juntamente con Él. Cuando Él ascendió, conforme a la palabra de Dios, nosotros ascendimos con Él y estamos sentados con Él a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan la última enseñanza? Efesios 2, del 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Por eso tenemos una vida que es sobreabundante. Por eso podemos tener reposo. Ya lo hizo completo Jesucristo. Puesto que tenemos este conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestras luchas realmente ya han terminado. Todo temor, toda preocupación y toda ansiedad ya han terminado. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento pleno de que Dios es nuestro todo en todo. Cuando Dios nos mira, nos ve como uno con Él a causa de lo que Cristo obró. Dios en Cristo en nosotros. Ustedes y yo hemos entrado en ese reposo espiritual porque Jesucristo
lo hizo por nosotros. Este llega ahora a formar parte en nuestras vidas a medida que andamos literalmente de acuerdo con esa palabra y reclamamos aquellas promesas que son nuestras. Son más de 900. Miren la confianza que tenemos si andamos de acuerdo a Filipenses, al consejo que da Filipenses. Vamos a Filipenses 4:6. Dice así, por nada estéis afanosos. Por nada, la palabra afanoso se debiera traducir ansiosos. No estén ansiosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Cuando vivimos en el conocimiento de lo que Cristo logró por nosotros, no tenemos ninguna ansiedad. En el siguiente versículo, en el 7, Dios nos sigue alentando por medio de Pablo. Versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará absolutamente vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No es eso bello, ese reposo? Ese es el secreto de vivir serenamente. Nosotros somos espiritualmente lo que la palabra de Dios dice que somos y tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Cristo pagó por nosotros, Él compró ese reposo. Entonces, ¿por qué vemos tan a menudo a cristianos que están nerviosos, frustrados, llenos de temor? Pues porque no han aprendido el secreto de vivir, el secreto de reposar en ese reposo que ya les pertenece, por el cual pagó Cristo Jesús. Cuando tenemos confianza en las promesas de Dios, debido a los logros de Cristo Jesús, tenemos la paz de Dios en nuestros corazones y pensamientos. Jesucristo, Él establece su morada dentro de nosotros. Y luego podemos vivir en Él por medio de nuestra aplicación de la palabra. Él en nosotros y nosotros en Él. A medida de que hablamos la palabra de Dios, esta llega a ser viva y real en nuestras vidas. No importa si la gente cree o no cree, hablemos la palabra, que la palabra es grandiosa y en nosotros crece esa palabra. Esta llega a ser viva y real en nuestras vidas. A medida que creemos la palabra de Dios, esta se manifiesta en concreción. La paz se convierte en una realidad en nuestras vidas cuando practicamos la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso es una buena razón para echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Bueno, este versículo dice echando toda. Y la palabra toda quiere decir toda. Es tan sencillo confiar en la palabra de Dios, pero el adversario tratará de convencernos de lo contrario. Satanás sigue haciendo su mejor esfuerzo para impedir que creamos la totalidad de la palabra. Esa palabra toda, porque es toda ansiedad sobre él. Él lo hace de esa forma tan furtiva, con sigilo, a escondidas, que ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo, sino hasta que nuestras vidas estén desgastadas y raídas. No. Versículo 8. Sed sobrios y velad. Vea lo que Dios dice. Echemos toda nuestra ansiedad y además ser sobrios. Agarren sus mentes y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ustedes y yo ya no podemos ser perturbados por el rugido del adversario. Una vez que hayamos entrado en el reposo de Dios, nada nos puede perturbar. El adversario sencillamente está rugiendo. Él solo está rugiendo. La razón por la cual hace tanto ruido, rugiendo ferozmente, es porque es para atemorizarnos, para dejarnos paralizados, para que Él entonces pueda abalanzarse sobre nosotros. Pero nosotros ya no debemos ser perturbados por el rugido de lo que la gente diga,
Ya no nos molestan las preguntas que nos pueden hacer nuestros mejores amigos, las dudas que otra gente tenga acerca de Dios y de su palabra no nos dejan aturdidos porque estamos en su reposo. Hemos llegado hasta el punto de que confiamos en la palabra de Dios. Por eso es que ya no estamos condicionados por las circunstancias, sino condicionados por la palabra de Dios. La mayoría de las personas pasan por la vida siendo condicionadas por las circunstancias, por la gente, los lugares, las cosas. Así que un día se sienten tan alegres como les es posible y al día siguiente tan deprimidos y melancólicos. ¿Qué tobogán es ese? Las personas que estén perfectamente condicionadas por la palabra de Dios tienen una constante y estable seguridad y paz. Y además es ascendente. Ahora bien, Filipenses 4 es otra escritura distinta que encaja en el contexto del estudio acerca del reposo. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ojo, esta es la traducción de la versión Reina Valera y es errónea. Este versículo comunica la idea de que si usted está enfermo, por ejemplo, sencillamente debería disfrutar de estar enfermo. Estar contento y en paz en esa condición. ¿Quién va a estar contento y en paz en esa condición? Si usted está muriendo, debe estar contento porque se está muriendo. ¿Qué? Si alguien le atropella con un tractor y le aplasta el pie, ¿tiene que estar contento? No, no y no. Esta enseñanza de que usted tiene que estar contento con los sufrimientos es un engaño del adversario. ¿Cómo puede usted tener confianza y estar reposado si se siente tan mal? Dios no necesita de la ayuda del adversario para hacer que su vida y la mía sean más completas. Tenemos algo muchísimo mejor en Cristo. La exactitud de la palabra en el texto de Filipenses 4 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido que soy autosuficiente, soy competente cualquiera que sea mi necesidad. Soy competente. ¡Wow! ¡Cuán maravillosa es esta revelación! Somos competentes, autosuficientes. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo competentes en el nuevo nacimiento. Lo pueden ver en 2 Corintios 3:5. Por eso es que no somos condicionados por las circunstancias. Dios nos hizo competentes y suficientes. Y Dios sabe lo que Él hace, ¿cierto? Fíjense en los siguientes versículos. Dice en el 12 y en el 13. Sé vivir humildemente. Yo, Pablo, está hablando. Sé vivir humildemente en mi competencia, en mi autosuficiente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Y eso es para ti y para mí. Todo lo puedo porque estoy en reposo. He aprendido el secreto de la vida, de confiar plenamente en Dios. Bueno, en el versículo 13 se traduce de la Biblia amplificada, que está en inglés. Dice de la siguiente forma: estoy listo con fuerzas para cualquier cosa por medio de aquel que me inyecta fortaleza interior. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Cierre comillas. Nuestra habilidad proviene de esa inyección, es una inyección intravenosa espiritualmente, por así decirlo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, eso es literal, Colosenses 1:27. Ese sí que es un fortalecimiento espiritual de calidad, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos esa inyección? Bueno, en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, andamos como es digno del Señor llevando fruto, no solamente llevando fruto, sino creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras más
conocimiento tenemos de la palabra de Dios, más fruto podemos llevar en toda buena obra. ¡Qué vida tan honrosa! Bueno, el conocimiento de la palabra y su aplicación producirán fruto. Nosotros entramos en ese reposo por medio de condicionar nuestras mentes a la palabra de Dios y andar en su verdad. Este es el resultado de creer en la integridad incomparable y maravillosa palabra de Dios. Cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, cuando no aceptamos lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo, ¿nosotros lo aceptamos o no lo aceptamos? Toda la ansiedad ya la depositamos en Dios. Todo lo que Dios logró para nosotros en Cristo, eso es lo que nos interesa. Repito, entramos en ese gran reposo de Dios en nuestro corazón cuando nos deleitamos en la palabra, cuando andamos en esa verdad, cuando echamos toda ansiedad sobre Él, porque eso no es, por eso no estamos ansiosos de nada, porque aceptamos lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Bendiciones.